La historia comienza en un barrio de mala muerte, pues aquel lugar sucio era el hogar de nuestro protagonista. Su vivienda no era más que una habitación improvisada en la azotea de un edificio en Pyong, y el joven que vivía ahí era Bon Jo, de 25 años, quien tenía 3 trabajos de medio tiempo. Aún así, el dinero nunca se le acumulaba, incluso trabajando de esa manera, y la razón no era nada especial, sino una deuda que debía pagar aunque tuviera que vivir en la miseria. Lo único que poseía era un cuerpo en buen estado, sin habilidades especiales ni un futuro prometedor. Así era la vida de un hombre insignificante. Sin embargo, una ventana de estado apareció frente a él, dejando a Bon completamente impresionado. Aquello, por supuesto, también lo había asustado, pues se preguntaba cómo alguien como él podía haber tenido un despertar. En ese mundo, a esto se le conocía como una bendición, y si se conseguía una adecuada, era posible cambiar la vida por completo. Tal vez se trataba de algo incluso más afortunado que ganar la lotería, aunque para poder disfrutarlo primero debía seguir con vida, ya que entrar en la torre era extremadamente peligroso. Ahí podías ser destrozado por un monstruo y morir, congelarte o quemarte en entornos extremos, ser envenenado, caer en una trampa o ser aplastado hasta la muerte. Existían innumerables formas de morir en ese lugar, y ante la injusticia, lo mejor era evitarla y no crear situaciones riesgosas en la medida de lo posible. Bon había vivido como un hombre común y un ciudadano cualquiera durante los últimos años, pero ahora tenía un despertar. Se preguntaba si acaso estaba soñando, pues no podía creer que algo así le hubiera ocurrido, por lo que intentó abrir su ventana de estado y ésta apareció de inmediato, confirmando sus sospechas, aunque también notó que había despertado como un invocador. A los despertados de ese mundo se les otorgaba una habilidad conocida como rasgo. Estos podían variar entre esgrima, lanza, escudo, arquería o combate cuerpo a cuerpo, entre muchos otros. En su caso, el rasgo de invocación incluía espíritus, bestias fantasmales, golems o criaturas demoníacas, siendo una habilidad dedicada al uso de distintos tipos de seres. Por eso, Bon se preguntaba qué clase de invocador sería, ya que no estaba muy seguro de probar su habilidad dentro de su propia vivienda, aunque aún así decidió intentar averiguar qué tipo de invocación poseía, cuestionándose si se trataba de algo aleatorio. Poco después se sintió como un tonto, al recordar que no era posible utilizar habilidades fuera de la torre. Las capacidades de los jugadores, incluidas las destrezas, solo eran válidas dentro de ella y no podían manifestarse en el exterior, con la excepción de poder revisar la ventana de estado. Fuera de la torre, incluso un jugador no era diferente de una persona común, algo que era sentido común para cualquiera con acceso a Internet, pero aún así Bon se había comportado de forma ingenua, pues no existía manera de activar una habilidad fuera de ese lugar. Sin embargo, el sistema comenzó la invocación. Frente a Bon empezó a materializarse su ayudante, y para su sorpresa se trataba de un hombre. Esto lo dejó completamente confundido, preguntándose cómo era posible que una persona apareciera como resultado de su invocación. Aún así, aunque no fuera una invocación imponente, había sido exitosa, sobre todo porque no era algo común, ya que se trataba de un simple humano. Aquel sujeto incluso reaccionó al aroma del ramen que Bon estaba comiendo, y al observarlo comer, seguía pareciendo una persona común y corriente. Además, el picante parecía afectarle, lo que llevó a Bon a pensar que se trataba de alguien bastante cobarde. Todo aquello resultaba desconcertante, pues no podía comprender cómo era posible realizar una invocación fuera de la torre, y mucho menos había escuchado que un humano pudiera formar parte de una. Al revisar el estado de invocación, descubrió que podía invocar distintos tipos de humanos con rangos que iban desde raro, super raro especial y super raro especial leyenda. Todas las invocaciones podían comunicarse sin problemas en cualquier situación, algo que Bon interpretó como si estuviera participando en un sorteo de personajes. El sistema también le indicó que el invocado cumplía 3 principios básicos. El primero era que protegería con máxima prioridad a su propietario, el segundo que obedecería de forma incondicional al invocador, y el tercero establecía que, si los 2 principios anteriores entraban en conflicto, el primero tendría prioridad absoluta. Por eso Bon se preguntaba si el segundo principio realmente era cierto, ya que existía la posibilidad de que su rasgo ahora sí fuera aceptable. Sobre todo, se cuestionaba cuál sería la identidad de su invocado, hasta que el sistema comenzó a mostrarle la información: rango SR, nombre Yon Cossack y ocupación asesino. Además, indicaba que la manifestación duraba 6 horas y que tenía un tiempo de recarga de 3 horas. Cossack era un asesino demente y un problema constante para el gremio de asesinos, pero aún así su tasa de éxito en misiones era del 99%, incluso cuando se trataba de eliminar a un mago oscuro de nivel 5.
Para Bon, toda la información de su invocado empezó a aparecer directamente en su mente, aunque había algo más que se le mostraba, pues de repente fue arrastrado a una espiral que lo absorbió. Dentro de ese lugar pudo ver a Cossack en medio de una batalla, algo que Bon supuso que formaba parte de su pasado. Sin embargo, había algo escalofriante, y era que Cossack siempre envolvía como regalos las cabezas de sus enemigos, lo que hacía que su invocación le resultara aterradora. Su único fracaso había sido precisamente su final, ya que el objetivo asignado en ese momento tomó por sorpresa al grandioso Cossack. Su último recuerdo era el del maestro de la espada más fuerte del imperio. Fue entonces cuando Cossack le preguntó a Bon qué estaba ocurriendo, lo que lo asustó bastante, aunque el asesino se disculpó, pues solo quería saber si podía hacer algo por él. Bon sabía en su interior que no tenía nada que temer, ya que, al ser su invocado, tendría que obedecerlo en todo. Reuniendo valor, Bon le ordenó a Cossack que hiciera toda la limpieza de lo que había comido. Esto le resultó sorprendente, pues no recibió ni una sola queja y la orden fue cumplida exactamente como la dio. Incluso llegó a preguntarse si obedecería una petición absurda, ya que sabía que tendría que hacerlo de manera incondicional por ser su invocador. Por eso quiso comprobarlo y le pidió que actuara como un perro, aunque sintió que esa orden podía ser la última, pues el ambiente había cambiado. Sin embargo, Cossack obedeció tal como se lo indicó. Para Bon, era increíble que alguien tan fuerte y orgulloso hiciera algo así, pero en ese momento entendió que sus órdenes eran realmente absolutas. Fue entonces cuando comenzaron a tocar la puerta, ya que afuera estaban buscándolo y exigían que abriera. Bon recordó que se trataba del pago de intereses, por lo que debía actuar rápido antes de abrir. Sabía que había pedido prestados 10 millones de wons y que, como los bancos no prestaban a cualquiera, había tenido que recurrir a una compañía de préstamos para pagar la cirugía de su padre, quien se resbaló en el hielo y se fracturó la cadera. Además, no tuvo más opción que cubrir la matrícula universitaria de su hermano menor. Pensó que el dinero sería devuelto pronto, pero su capital seguía siendo el mismo y ya había pagado más de 5 millones de wons solo en intereses. Sabía que había sido una decisión tonta, aunque no existía otra alternativa, y aun si pudiera regresar al pasado, habría tomado la misma elección. Por eso, aunque los hombres de afuera insistían en saber si se encontraba bien, Bon le pidió a Cossack que se escondiera en el baño sin hacer ruido. El asesino creyó que se le ordenaría acabar con ellos, pero Bon negó esa intención. Una vez que apresura a Cossack a que se ocultara, Bon abrió la puerta. Afuera, uno de los hombres lo tomó de la nuca, revisando que estuviera bien y no aparentara estar enfermo. Bon mencionó que ya había realizado el pago, aún así el sujeto le exigió que se excediera, insinuando que podía pagar con un órgano si no lograba completar la cuota. Incluso comenzaron a hablar de su hermano menor, insinuando que su valor podría ser mayor. Bon se mostró furioso, pero el hombre quiso saber el motivo de esa mirada, advirtiéndole que, de continuar así, tendría que darle una golpiza. En respuesta, Bon comenzó a reír, pues no había forma de que pudiera enfrentarlo. Finalmente, los hombres se marcharon, amenazándolo con que tuviera cuidado si no quería que algo malo le ocurriera. Después de eso, Bon felicitó a Cossack por haberse escondido correctamente, aunque también sintió un agotamiento profundo tras haber trabajado en 2 empleos de medio tiempo, sumado a su despertar, la invocación y la visita de sus acreedores. Sobre todo, se preguntaba si realmente tendría que escalar la torre, aunque descartó esa idea al considerarse un cobarde y no creer que alguien como él pudiera lograrlo. Aunque Cossack esperaba una nueva orden, Bon no tenía nada más que pedirle, así que simplemente aguardaría a que se agotara el tiempo de su habilidad. El asesino preguntó si podía ver un poco de televisión, a lo que Bon asintió, aunque no esperaba que supiera nada sobre cosas del presente. Aún así, dejó que su invocación se quedara viendo la televisión esa noche. Aunque se tratara de una habilidad, no estaba mal sentir la presencia de alguien cerca, e incluso le resultaba reconfortante, ya que hasta ese momento se había estado desgastando con el trabajo sin saber realmente por qué. Por eso, terminó quedándose dormido. Cuando despertó y apagó la alarma, notó que el tiempo de Cossack ya había terminado, pues habían pasado más de 6 horas y el tiempo de recarga aún no se había cumplido. Sentía que había visto una ventana del sistema mientras dormía, pero primero necesitaba despejarse y prepararse para ir a trabajar. Mientras tanto, escuchaba las noticias, donde informaban que en una oficina de una empresa ilegal de préstamos privados se había producido un espantoso caso de asesinato. En ese momento, Bon se dio cuenta de que ya había escuchado sobre esa empresa. El reportaje mencionaba que todas las víctimas habían sido encontradas decapitadas, y lo más aterrador era que tenían cintas rojas, como si hubieran sido decoradas. Bon no tardó en suponer de quién provenía aquella obra.
y de inmediato pensó en Cossack, pues sabía que había dejado a un psicópata sin supervisión. Al buscar más información en internet sobre lo ocurrido, supo que estaba acabado, ya que la situación era realmente grave. Tenía claro que aquello había sido obra de Cossack, pero todo se volvió aún peor cuando un cliente se dirigió a él y Von creyó reconocerlo como una de las víctimas de la masacre. Le pareció que esa persona estaba ahí mismo, en la tienda de conveniencia, lo que lo asustó tanto que no pudo evitar gritar. Aún así, la señora le preguntó si se encontraba bien, y Von se disculpó, diciendo que enseguida la atendería. Mientras caminaba por la calle, sabía que en su estado no podía hacer nada. Tenía que seguir trabajando en empleos de medio tiempo, sin descanso alguno, pero una duda no dejaba de cruzar su mente, si la muerte de toda esa gente había sido culpa suya. Esa misma noche, al ver más información sobre Cossack, confirmó que realmente era un asesino demente. Sabía que no le haría daño por ser su invocador, pero aún así le provocaba miedo, por lo que decidió invocarlo nuevamente. En ese momento, el sistema le pidió que dejara una calificación de satisfacción para Cossack, solicitando que lo evaluara en un rango de 5 estrellas. Von no sabía que algo así formara parte de una habilidad. Al recordar que simplemente lo había dejado viendo televisión y que aún así había cometido un crimen, pensó en darle una sola estrella por descarado. Sin embargo, sintió que debía darle algo mejor, pues no podía ser tan desconsiderado, así que estableció 3 estrellas. Von recordó que una vez su madre había recibido una calificación muy baja, lo que terminó afectando su trabajo. Cuando volvió a invocar a Cossack, este afirmó ser leal y agradeció los 3 puntos que le había otorgado. Para Von, parecía alguien bastante inocente, y no podía creer que alguien como él hubiera acabado con 3 personas. Por eso quiso preguntarle si había matado a los hombres que habían ido a su casa anteriormente, algo que Cossack confirmó, explicando que lo había hecho durante la noche, justo antes de ser desinvocado. En ese instante, Von sintió que el estómago se le revolvía y que su corazón latía con fuerza al tener a un asesino frente a él, aunque trató de calmarse al recordar que no le haría daño. Aún así, se preguntaba cómo había sido posible, ya que Cossack no conocía la ubicación de la oficina. El asesino explicó que, cuando los hombres irrumpieron en su casa, les implantó una marca de rastreo. Von no entendía por qué había llegado tan lejos por algo así, aunque para Cossack se trataba de un factor de alto riesgo, por lo que se había encargado de ellos. Von le recordó que nunca le había dado esa orden, pero Cossack respondió mencionando el tercer principio del invocado, señalando que, si su invocador se encontraba en peligro, no podía ignorarlo. Von quiso saber qué ocurriría si le ordenara acabar con su propia vida, y Cossack afirmó que se negaría a hacerlo. Con eso, Von supuso que no existía una amenaza real directa y que se trataba de un juicio arbitrario, algo que Cossack confirmó, explicando que el tercer principio podía interpretarse de forma amplia, ya que desde su perspectiva, todos esos hombres podrían amenazar la vida de su invocador en algún momento, por lo que su decisión había sido razonable. Algo que Von negó, pues había interpretado su actuar como el de un psicópata. Aún así, se disculpó por haberlo llamado de esa manera. Poco después, Von entendió que no era que no lo comprendiera, sino que sabía que podía ser muy peligroso. Interpretó una situación en la que, si caminaba con Cossack por la calle y chocaba de hombros con un matón, lo normal sería que ese sujeto lo amenazara con golpearlo por no fijarse, pero Cossack acabaría con él de inmediato debido a su interpretación. Por eso supuso que se encontraba en una situación complicada. Al notar su reacción, Cossack se disculpó por haberse equivocado, y Von fue sincero al decirle que era una persona pacífica y que no le gustaba ver a la gente morir, ya que eso podría meterlo en problemas, esperando que solo lo ayudara si realmente tuviera una espada en el cuello. Cossack afirmó que así sería y que haría un mejor juicio de cada situación. Con eso, Von se sintió más relajado al percibir la energía en su respuesta. En ese momento, el asesino quiso hacerle una pregunta a su invocador, pues deseaba saber si tenía pensado escalar la torre. Von recordó que, en efecto, aquella torre era una oportunidad para cambiar su vida, pero también era algo aterrador y extremadamente peligroso, ya que podía morir. Por eso quiso saber si Cossack había conocido a alguien como él, capaz de invocar personas como Cossack. Este último recordó a alguien realmente fuerte y valiente. Von sabía que aquello era vergonzoso, pues la mayoría utilizaba sus habilidades despertadas para salvar al mundo, mientras que él no tenía el valor de arriesgar su vida, por lo que se percibía como alguien cobarde y patético, esperando que Cossack lo viera de la misma forma, aunque en realidad el asesino lo consideraba alguien grandioso. Para Cossack,
La mayor virtud de un invocador era precisamente cuidar su propia seguridad. La valentía, desde su punto de vista, era un veneno peligroso, ya que nadie sabía cuándo podía morir, y si eso ocurría, los invocados jamás volverían a salir. Por eso le pidió a Bon que no se preocupara, que él se encargaría del trabajo sucio, y le solicitó que se cuidara bien y viviera muchos años más. A la mañana siguiente, Bon no había podido dormir, pues estuvo meditando si debía escalar la torre o no. Se preguntaba cómo alguien como él podría hacerlo. En el fondo, solo quería vivir tranquilamente, agradeciendo que ya no tuviera que pagarle a sus acreedores, haciendo cosas seguras y ordinarias. Pensaba que, si vivía de manera diligente, todo iría mejorando. Sin embargo, el sonido de su celular lo sacó de sus pensamientos. Al contestar, era su padre, quien le informó que lo habían trasladado a un hospital más grande. Bon no podía creer que también hubieran despedido a su madre. Su padre le pidió que no se preocupara demasiado y que lo mantendría informado. Antes de colgar, Bon le dijo que la próxima vez que hablaran saldrían a comer juntos. Después de eso, se preparó con el equipo de encargado de seguridad que tenía. Solo necesitaba echar un vistazo al primer piso de la torre y, si resultaba demasiado peligroso, podría retirarse de inmediato. Como no tenía trabajos ese día, podía darse el lujo de ir. Aún así, se preguntó si debía insistir con alguien tan inestable como Cossack, pues tal vez podría intentar invocar a otra persona, alguien de clase LSSR. El sistema le avisó que la invocación aleatoria no era posible, ya que le faltaban 28 días para poder reutilizarla. Bon no esperaba algo así. Al final, decidió invocar nuevamente a Cossack, agradeciendo que éste no se diera cuenta de que había intentado invocar a otra persona. De todos modos, le comentó que entrarían a la torre, algo ante lo cual Cossack no supo si elogiarlo por su valentía o no. Bon aclaró que solo echaría un vistazo y se iría. Por eso, Cossack le recomendó deshacerse de lo que no le sirviera, ya que dentro de la torre actuaría como su perro de caza, guiándolo de forma cómoda y segura. Una vez que entraran, Bon no tendría que mover ni un solo dedo. Finalmente, el sistema le preguntó si deseaba entrar a la Torre Negra de Corea del Sur, accediendo así al primer piso. Con eso, Bon aceptó ir a aquel lugar y el sistema los envió al primer piso de la torre. Mientras eran absorbidos por los datos del sistema, Bon podía percibir la fuerza y la velocidad con la que estaban viajando, hasta que finalmente ingresaron al primer piso de la Torre Negra. No podía creer que aquel nivel fuera un páramo. En ese momento, las náuseas lo golpearon, algo que Cossack explicó como una reacción normal al viaje y que con el tiempo se acostumbraría. Después de eso, quiso que se movieran un poco más allá de la zona segura, pero el sistema le avisó a Bon que sus habilidades físicas habían mejorado según su nivel y que ahora podía usar atributos de combate y habilidades. Por eso supuso que esa era la sensación de convertirse en jugador. Aunque solo era nivel 1, se sentía bastante fuerte. Su misión consistía en derrotar a 5 larvas de piel dura en un tiempo límite de 2 horas, y Cossack lo guió hacia donde se encontraban. Bon sabía que el primer piso servía para poner a prueba las habilidades, ya que esas criaturas eran poco más que un concepto similar a un espantapájaros, pues su poder ofensivo era casi nulo, aunque se decía que eran difíciles de matar debido a su piel resistente. Algunos jugadores, si tenían suerte, lograban acabar con una en 30 minutos. Ahora que era jugador, Bon pensó que debía atacar primero por su cuenta, algo que para Cossack resultaba innecesario. Aún así, Bon se plantó frente a una de las larvas, pero al girarse para pedirle un arma prestada a Cossack, el gusano comenzó a incorporarse, dispuesto a atacarlo por la espalda. Cuando Bon sintió el cambio en el ambiente, volteó de inmediato y prefirió pedir ayuda a su invocación. Cossack consideró aquella decisión como algo sabio, por lo que se lanzó hacia el gusano y lo derrotó de un solo golpe. No se detuvo ahí. Arrojó por los aires a 4 más y, con un solo movimiento de sus cuchillas, lanzó varias hojas hacia las larvas que aún estaban en el aire. Con eso, dejó que su habilidad hiciera el resto, provocando que todas explotaran. Bon se quedó impactado, pues no podía creer que desaparecieran en un instante. Aún así, el sistema lo felicitó por completar con éxito la misión y su nivel aumentó, obteniendo como recompensa una piedra mágica. Además, había alcanzado el rango S y al terminar el primer piso, por lo que recibiría una insignia de platino. Bon sintió que todo había sido demasiado fácil, al punto de pensar que pronto se haría rico. Sin embargo, lo que no sabía era que, en ese mismo momento, todos los jugadores de Corea del Sur habían recibido la misma notificación. Aún así, Bon notó que, al completar un piso de la torre, era devuelto a su casa sano y salvo, y que todo el proceso había tomado apenas 5 minutos. Cossack le agradeció por el duro trabajo realizado, aunque Bon sentía que no había hecho nada más que quedarse quieto.
Aún así, Cossack lo felicitó, y en la mente de Bond resonaban historias de otros jugadores que habían terminado exhaustos tras enfrentarse a los gusanos, mientras que para él todo había sido demasiado sencillo. Al revisar sus recompensas, confirmó que tenía una piedra mágica en sus manos, y era la primera vez que veía una en persona. Las piedras de maná eran un recurso importante e indispensable en la industria actual. En comparación con los inicios de la aparición de las torres, su precio había bajado considerablemente, y ahora cada una costaba alrededor de 50.000 wons. Ya habían pasado 20 años desde que las torres negras aparecieron en el mundo, y la mayoría de la gente común conocía los conceptos básicos de estas. Aún así, Bond se preguntaba qué era exactamente esa insignia de platino, pues era la primera vez que escuchaba sobre ella. A pesar de eso, estaba contento de haber ganado 50.000 wons en menos de 5 minutos. Poco después, le dijo a Cossack que era hora de comer, aclarando que había pedido la comida sin picante, ya que sabía que era sensible a eso. Cossack le agradeció ese detalle. Bond también quiso saber por qué el asesino terminaba sus frases de manera tan formal, a lo que Cossack respondió que era por influencia de su invocador anterior. Bond supuso que aquello era como escuchar una conversación relacionada con una expareja, aunque no le molestaba que hablara de esa forma, ya que le resultaba interesante mientras más lo escuchaba. En ese momento, Bond comprendió que Cossack no era realmente peligroso, sino que, por el contrario, era alguien a quien podía manejar sin demasiados problemas. A la mañana siguiente, Bond estableció una rutina. Durante el día iría a la tienda de conveniencia y por la noche trabajaría en el restaurante. Había decidido dejar los trabajos convencionales de medio tiempo para cambiarlos por subir a la torre junto a Cossack. Al invocarlo, incluso pensó que le daría 10 puntos si fuera posible, pero antes quiso saber para qué servía aquella calificación. Cossack le explicó que, mientras mejor fuera la evaluación, mayores beneficios obtendría, como un aumento en el tiempo de manifestación o incluso mejoras en el rango. Además, no hacía falta decir que las probabilidades de recibir llamadas de invocación también se incrementaban. Por eso regresaron al segundo piso de la torre. Esta vez la misión consistía en eliminar a 10 gusanos gordos y astutos. Bond notó que los enemigos de ese piso se movían con demasiada rapidez, por lo que le preguntó a Cossack qué se suponía que debía hacer. Para el asesino no había tiempo para explicaciones, ya que todo terminaría en 3 minutos y lo llevaría de regreso a casa rápidamente, algo que Bond recompensaría con pollo y cerveza. Cossack agradeció el gesto mientras eliminaba a los enemigos. Para Bond, todo aquello resultaba una locura, pues nuevamente obtuvo un rango S y otra insignia. Se preguntaba si de verdad era tan fácil conseguir algo así, ya que incluso podía entrar y salir de la torre antes de su turno matutino. Después entraron al tercer piso, y una vez más lo despejaron con tal rapidez que las piedras mágicas aumentaron a 3, junto con otra insignia. Lo mismo ocurrió en el cuarto y quinto piso, haciendo que todo pareciera excesivamente sencillo. Debido a que Bond consiguió 5 insignias, recibió una recompensa especial. El beneficio otorgado fue un fortalecimiento de rasgo, aumentando en 2 el número de invocaciones disponibles. Bond no podía creer que ahora pudiera llevar a alguien más, pues incluso con solo Cossack ya era capaz de dominar los pisos sin dificultad. Ahora entendía que obtener el rango S y era algo realmente excepcional, ya que a partir de ese momento las batallas no serían más largas y avanzar sería más seguro. Sin embargo, para poder volver a usar la invocación aleatoria aún faltaban 20 días, así que hasta entonces tendría que avanzar con cautela. Mientras él podría mantenerse relativamente tranquilo, sus invocados romperían esa barrera, por lo que solo debía seguir subiendo pisos cada día sin detenerse. Por otro lado, en la República de Corea, dentro de la Agencia de Gestión de Despertados, se llevaba a cabo una reunión de élite. Uno de los presentes estaba esperando cierta notificación, sin saber si llegaría por la mañana o por la tarde. Una mujer le preguntó si estaba pensando en el anuncio, pero John, jefe de equipo, le gritó a Lee Min, quien también era jefa dentro de la agencia, que dejara ese hábito de bromear con la gente. Aún así, todos esperaban el momento en que se publicara el nuevo anuncio, ya que estaban atentos al avance hacia el sexto piso de la Torre Negra. El contenido del anuncio no era otro que una noticia estratégica de rango S y, indicando claramente que alguien estaba superando los pisos sin dificultades. Estaban ante un talento sin precedentes y se preguntaban qué ocurriría si continuaba despejando los pisos con el mismo rango. En ese momento, Park Jeong, el director de la agencia de despertados, les recordó a sus subordinados que hasta ahora el rango más alto conocido había sido el A. Sin embargo, ahora sabían que existían rangos superiores, incluso con anuncios globales al obtenerlos. En la sociedad internacional, la naturalización de jugadores se había vuelto
vuelto algo común y los secuestros ocurrían de forma encubierta. Por eso, antes de que otros países se apropiaran de aquel individuo, necesitaban encontrar al jugador cuanto antes, manteniéndose atentos a cualquier nuevo registro. 2 días después, Bond y Cossack estaban a punto de entrar al 8º piso, ya que avanzaban sin dificultad, subiendo un piso por día tal como lo habían planeado. Sabían que hasta el piso 10 se mantenía la etiqueta de principiante y todo iba conforme a lo previsto. En el piso 8, la misión consistía en derrotar a 10 ranas de espina roja. Aunque aquellos monstruos cazaban en manada, la destreza de Cossack era suficiente para acabar con todo sin el menor problema, obteniendo así todas las recompensas. Claro que Bond se sentía un inútil por no hacer nada, pero para su invocación ya era bastante con haber entrado a la torre, que era lo más difícil. Aún así, necesitarían ayuda desde la segunda mitad del piso 10, ya que no podían tomárselo a la ligera. Aunque Bond podía ver que siempre terminaban en menos de 3 minutos, sintió que debía darle a Cossack un regalo por su esfuerzo, por lo que quiso darle dinero para que saliera a comer o a divertirse mientras esperaban a que acabara su tiempo de aparición. Sin embargo, este se negó, pues no podía dejarlo solo y prefirió quedarse viendo televisión, algo que Bond notó, ya que ni siquiera la orden absoluta funcionaba en ese momento, así que optó por pedir pollo, lo que alegró bastante a Cossack, pues mientras fuera algo delicioso y sin picante lo aceptaría. Mientras tanto, Bond decidió revisar las recompensas. Obtuvo una poción curativa exclusiva de la torre, algo que podría utilizar en Cossack, pero al revisar sus piedras mágicas notó que había reunido una gran cantidad, tanta que, si las vendía, le darían casi 2 millones de wons. Lo mejor sería pensar en cómo monetizarlas, por lo que en el 10º día de escalar la torre irían al piso 10, ya que se estaba acostumbrando a avanzar un piso por día. En el piso 9, a pesar de tratarse de una jungla, todo había sido demasiado sencillo, y el éxito era tan evidente que las recompensas resultaban iguales. Todo aquello se sentía reconfortante, al punto de que ya había olvidado el horrible acto que Cossack cometió la otra noche, pero incluso el sistema le avisó que, debido a la alta puntuación que le había asignado, su manifestación aumentaría durante 1 hora, algo que Bond agradecía. Incluso Cossack valoró esa calificación, pues podía confiar en él sin dudar. Sin embargo, al ingresar al piso 10 de la torre, Bond notó un cambio drástico a su alrededor, ya que el reajuste de sus habilidades dentro de la torre era tan grande que podía sentir una fuerza abrumadora y un poder mágico desconocido concentrándose en su vientre, como si se tratara de un caballo salvaje e indomable. Por ello, Bond le pidió a Cossack que lo ayudara a partir de ese momento, aunque el asesino se negó, ya que podía recibir daño y no podía aceptar algo así. Para Bond, aquella sensación seguía siendo como un caballo salvaje, pero justo cuando estaba dando su explicación, notó un ojo gigantesco a su lado. No podía creer que una mantis religiosa gigante fuera el monstruo del piso 10 y se preguntaba cómo otros jugadores podían enfrentarse a algo así. Por esa razón decidió que Cossack se encargara solo, pues 2 contra 1 sería humillante para la criatura y dañaría demasiado su dignidad, así que optó por limitarse a animar a su invocación. A pesar de que la mantis atacó primero, Cossack la esquivó sin dificultad y, con una habilidad impecable, cortó al monstruo en varios pedazos, haciendo que las recompensas comenzaran a fluir, demostrando que la misión había sido bastante sencilla. Bond notó que esta vez recibieron 1 kilogramo de piedra mágica y esperaba que, al tener 5 insignias de platino, obtuviera otro beneficio, lo cual efectivamente ocurrió. Se preguntaba qué ventaja le otorgarían en esa ocasión, hasta que el sistema le informó que podía obtener una copia de una de las habilidades de su invocado. Por ello, Cossack le recomendó Paso Sombrío, ya que era algo que debía aprender sin cuestionar, pues resultaba cómodo para escapar, permitiéndole huir en silencio y con rapidez. Aún así, Bond se preguntaba por qué lo elegía, ya que no era el tipo de persona que huiría de forma desesperada, pero al final terminó seleccionando esa habilidad, pues entendía que incluso en combate era importante tener pies veloces. Supuso que tal vez podría funcionar en el mundo real, pero para su mala suerte no era posible, lo que lo hizo lamentarse, ya que no entendía cómo la invocación sí funcionaba, pero su habilidad no, resultando algo bastante inconsistente. En su día 11 decidió hacer una llamada a la agencia de gestión de despertados, principalmente para informar que había despertado. La agencia lo felicitó por ello y le comunicó que unos asistentes irían a visitarlo a su casa, por lo que Bond les proporcionó la dirección. Sin embargo, el prota los había contactado sobre todo para vender sus piedras mágicas, una decisión que consideró la más valiente de toda su vida. Por otro lado, los jefes de división estaban investigando si los nuevos despertados eran quienes habían estado conquistando la torre, pero le mencionó que tampoco se trataba de la persona que buscaban.
Aún así, había llegado una solicitud reciente y le preguntó a Jeon si la acompañaría. Él afirmó que tendría que ir personalmente a donde fuera necesario, pues si esa persona resultaba ser la correcta, tendrían que llevarla con el equipo de élite. No importaba si debían otorgarle todos los beneficios de la agencia, tenían que reclutarlo. Mientras tanto, Bon estaba limpiando su habitación cuando escuchó que la oficina de despertados tocaba a su puerta. Al abrir, se disculpó con los empleados por lo pequeño de su hogar. Ambos gerentes se presentaron y le indicaron que podía hacer cualquier pregunta que tuviera en ese momento. Sin embargo, Lee se acercó bastante a Bon, pues lo reconoció de inmediato como la persona que estaban buscando, alguien con un TSI, algo que dejó bastante intrigado a Bon. Se preguntaba qué significaba eso y si existía algún método de identificación de despertados que desconocía, pero por el momento tenía que negarlo, necesitaba actuar con naturalidad. Su actuación fue tan mala al negarlo que incluso la gerente Lee supo que se trataba de una señal típica de mentira. Aún así, Jeon le pidió que dejara de bromear y se concentrara en el trabajo, disculpándose con Bon por la forma en que Lee le había faltado al respeto. Poco después, Tabi, la mascota de la Torre Negra, los guiaría para conocer un poco más sobre la torre, cuyo tamaño era tan abrumador que ni siquiera los edificios más altos de ese mundo podían compararse. La Torre Negra apareció en medio de la noche hace 20 años, y en cada país se desplegaron militares y científicos para intentar revelar su identidad, pero nadie podía acercarse, como si estuviera protegida por una barrera invisible que hacía imposible el acceso físico. Con el tiempo, la duda sobre la torre se resolvió a medida que aparecían los jugadores, ya que ésta tenía una estructura similar a la de un juego, donde podían ascender piso por piso. Dentro de la torre se podían ejercer habilidades y destrezas poderosas, y a través de sus diversas recompensas se mejoraba el equipo, lo que también contribuía en gran medida a la economía global. Si nadie subía a la Torre Negra, esta comenzaba a emitir avisos de que podría empezar a destruirse y, finalmente, colapsar. La cuenta regresiva no se detenía hasta superar el nivel superior, y dicho plazo era de 6 meses. De no cumplirse, la torre colapsaría y con ello arrasaría con el país completo, tal como ocurrió hace 3 años en una ciudad de India, que desapareció por completo. En Corea del Sur existía una Torre Negra, aunque por país podían aparecer de 1 a 3, y se estimaba que el número de jugadores rondaba entre el 0.01% y el 0.02%, es decir, entre 5.000 y 10.000 personas. Aún así, la incursión en la Torre Negra avanzaba sin mayores problemas, pues actualmente el piso 65 era el récord más alto, solo superado por el piso 66 de Estados Unidos. Los héroes de Corea eran sus jugadores, y así fue como la humanidad colonizó nuevos continentes, explorando y aprendiendo más sobre la Torre Negra. Los nuevos despertados se habían convertido en la esperanza de una nueva era, ya que algún día uno de ellos se transformaría en un héroe. Jeon mencionó que ese era el material de visualización obligatorio y que, tras ello, le haría algunas preguntas a Bon como parte del proceso de verificación. Le preguntó si su despertar era real, a lo que el chico asintió, explicando que había estado entrando a la torre y mostrándole las piedras mágicas recolectadas, incluso mencionando que había llegado al 10º piso. Esto hizo que ambos gerentes sospecharan que se trataba del mismo nivel de la última actualización del rango que buscaban, por lo que Lee tenía aún más dudas de si estaban frente a la persona indicada. Por esa razón quiso preguntarle al chico si sabía algo sobre la notificación global que últimamente era tema de conversación. Bon intentó mentir una vez más, diciendo que no sabía nada de aquel jugador, pero su nerviosismo era evidente. Jeon no pudo evitar preguntarse si se sentía tenso, ya que su comportamiento resultaba bastante sospechoso. Por eso pasó a explicarle el tema de los contratos, pues su gobierno gestionaba a los jugadores dividiéndolos en 2 grupos. El primero era el equipo de escalada de élite y el segundo el equipo de escalada general. Los equipos regulares planificaban sus itinerarios de incursión de forma individual y actuaban por su cuenta. En cambio, el equipo de élite mantenía una relación más estrecha con la agencia gubernamental. Si bien tenían la obligación de asaltar pisos superiores, también podían recibir distintos apoyos y beneficios. Uno de estos era la protección personal fuera de la torre, ya que fuera de ella los jugadores no eran diferentes a personas comunes. Sin embargo, en la mente de Bon solo rondaba la idea de qué pasaría si se revelaba que era un jugador de nivel S, pues comenzarían a entrevistarlo constantemente,
algo que odiaría al convertirse en el centro de atención. Por eso, aunque John esperaba que se postulara como jugador de élite, en ese momento Bon negó ser uno de ellos, afirmando que estaba conforme con pertenecer al equipo regular, ya que no tenía ningún talento especial. Además, le resultaba aterrador avanzar hasta un piso adecuado y recibir recompensas que, para él, ya eran más que suficientes. Aunque le pidieron que lo pensara con calma, Bon aseguró que ya había tomado una decisión. Lee solo pudo pensar que había algún error, pues no eran pocos los que se detenían en ciertas secciones para cazar de forma segura y obtener beneficios. Aún así, era la primera vez que veía a alguien expresarse de manera tan directa durante un examen, dándole la impresión de ser alguien cobarde y sin cualificación alguna. Incluso si se ofrecía como voluntario para el equipo de élite, era del tipo que nunca debería ser aceptado, ya que la virtud más importante de dicho equipo era, precisamente, la voluntad de ascender. Jeon, por su parte, respetó la decisión de Bon, pero le preguntó si podía acceder a la torre desde su hogar, ya que como último procedimiento necesitaban confirmar su despertar, a lo que Bon asintió. Para Jeon sería un desperdicio dejar pasar la oportunidad, por lo que quiso que conquistara un piso, algo que muchos hacían para verificar su despertar. Bon pensó que en realidad lo estaban sondeando para averiguar cómo se alcanzaba el rango S, pero aún así aceptó completar el piso, con la intención de usar casi todo el tiempo límite y regresar tras casi 2 horas. Lee le indicó que no se preocupara, pues lo estarían esperando. Con eso, Bon simplemente se preparó, pero antes de irse quiso que vieran televisión y tomaran algunas bebidas del refrigerador. Luego, se dirigió nuevamente a la Torre Negra. Jeon podía confirmar que realmente había despertado, aunque quiso saber la opinión de Lee. Ella no estaba segura de su talento y le parecía demasiado limitado, ya que tanto su forma de hablar como sus acciones eran excesivamente tímidas, y probablemente se rendiría en el piso 11. Ella misma había visto que ese piso ponía a prueba el miedo de los jugadores debido a los 100 pies excavadores, no eran monstruos difíciles de derrotar, pero debían eliminarse 100, y su apariencia resultaba bastante intimidante, por lo que una persona temerosa no lograría superarlo. Estaba convencida de que volvería a la zona segura y abandonaría la misión. Como John había comprobado que sus conjeturas solían ser acertadas, pensó que lo mejor sería llamar al jefe e informarle que nuevamente habían fallado en encontrar a la persona indicada. Mientras tanto, Bon invocó a Cossack, quien una vez más agradeció haber sido elegido. Sin embargo, al ver que debían eliminar 100 pies y que eran 100 en total, Bon sintió que era imposible, aunque para el asesino terminaría en unos 5 minutos. Aún así, el chico quiso que esta vez se tomara su tiempo, pues no quería que apareciera un récord del piso y necesitaba que la incursión durara más de 1 hora. Sabía que había ojos observándolo desde fuera y también debía manejar la situación dentro de la torre, algo que Cossack comprendió. Bon pensó que todo era una prueba para ver si era un gran estratega y que, con ese plan, se libraría de las sospechas de ser quien estaban buscando. Sin embargo, al notar que Cossack avanzaba demasiado rápido, le pidió que actuara con más calma, por lo que el asesino comenzó a reducir su ritmo. No obstante, un 100 pies apareció debajo de sus pies, algo que hizo que el chico sintiera que estaba en problemas, pues si quería escapar necesitaba usar una habilidad, pero su cuerpo no respondía. Cossack, al notar que estaba en peligro, se movió de inmediato para rescatarlo, y gracias a eso acabó con varios enemigos al mismo tiempo, destruyendo a cada vez más 100 pies. Bon notó que aquello era un problema, ya que estaba cazando demasiado rápido. Sin embargo, Cossack no obedecería la orden mientras su vida estuviera en riesgo. Gracias a ese gran esfuerzo, nuevamente lograron completar el piso con rango S++, algo que Bon solo pudo maldecir, pues todos sus planes se habían ido al caño. Por otro lado, ambos gerentes esperaban que Bon se rindiera, pero en ese momento una nueva notificación les avisó que el piso 11 había sido despejado con rango S++. Fue entonces cuando Bon regresó a su casa, y aunque Lee no podía creerlo, ya que ocurrió casi al mismo tiempo que apareció el anuncio, Bon, pese a mantenerse en silencio, sabía que no quería llegar tan lejos, por lo que tendría que silenciarlos a ambos. Aunque los inspectores quedaron desconcertados, Cossack rápidamente se dirigió a ellos, cortándoles la cabeza con un movimiento rápido, lo que hizo que Bon se sobresaltara. Se preguntaba cómo alguien podría cortarles el cuello de esa forma, y comenzó a lamentarse por lo que había decidido. Sin embargo, ambos inspectores lo devolvieron al presente al preguntarle por qué parecía estar sudando frío de repente. Bon se disculpó,
asegurando que estaba bien, aunque sabía que su paranoia se estaba saliendo de control. Fue entonces cuando Jeon quiso que se uniera al equipo de élite, afirmando que necesitaban su talento. Bon sintió la necesidad de decir que todo era un malentendido y que se había encontrado con otro jugador, aunque para Jeon aquello parecía ocurrir en un momento demasiado perfecto. Aún así, Bon se disculpó, insistiendo en que no era la persona que estaban buscando. Jeon lo comprendió y aún así le pidió que firmara un contrato para confirmar oficialmente su despertar. Al leerlo, Bon notó que se trataba de un contrato de élite y creyó que le darían uno general. Para Jeon, el chico se encontraba en un nivel distinto al del resto, pues en términos de la industria era, sin duda, un jugador de élite. Si aceptaba, recibiría un salario anual de 12 millones de wons, bienes raíces asignados, protocolo VIP y escolta permanente, además del privilegio de inmunidad. Bon lo veía casi como estar por encima de la ley, sin mucha diferencia a la vida de un noble. Jeon le confirmó que quien gozaba de esos beneficios era el jugador número 1, Jo Cheol-min, y que podía comprobar que incluían todo lo que el país podía ofrecer. Aún así, Bon se negó, pues si no era un contrato general no aceptaría ser jugador. No le gustaba recibir tanta atención, ya que sentía que se convertía en una carga que lo estresaba y agotaba. Para otros podía parecer una decisión absurda, pero para Bon apenas estaba comenzando a escalar y le resultaba divertido. El futuro era incierto y no estaba seguro de poder llegar tan lejos. Por ello, Jeon prefirió retirarse por el momento, aceptando que le ofrecerían un contrato general. En su mente sabía que forzarlo solo resultaría frustrante. Bon, aunque consciente de que los beneficios ofrecidos eran increíbles, entendía que un contrato así implicaba demasiada responsabilidad. Incluso si quisiera detener su avance en pisos superiores, no podría hacerlo, ya que el equipo estaba creado específicamente para eso, razón por la cual rechazaba esa carga y se conformaba simplemente con vivir bien. Una vez que regresaron a la agencia de gestión de despertados, el director quiso saber si en el informe habían señalado que encontraron a un jugador tímido y sin voluntad de escalar, a lo que ambos asintieron. Sin embargo, al preguntar si esa misma persona era quien había estado superando los pisos con tales logros, no podía comprender por qué no lo convencieron. Para Jeon, la actitud actual de ese sujeto era la de alguien común y corriente. El director dudó si no habría algún error, pero para Lee no lo había, ya que el momento en que apareció había sido demasiado perfecto. Aún así, al director le resultaba incomprensible que alguien tan tímido poseyera un talento tan extraordinario y quería que lo llevaran al equipo de élite. Jeon lo entendió, ya que se trataba de alguien impredecible para el equipo de élite. Por otro lado, Bon estaba molesto con Cossack, pero sabía que debía actuar de esa manera para comprobar si realmente lo obedecería. Le advirtió que, si volvía a desobedecerlo, cancelaría la invocación de inmediato. Aún así, entraron al piso 12, donde debían derrotar a 20 comadrejas lanza de hielo. Bon quería avanzar con extrema lentitud, pero al notar que Cossack respondía de forma amable y adecuada, sintió que por fin podía confiar en él. Si continuaban así desde ese piso, la oficina de administración perdería el interés en su persona. Lo negativo de ese nivel era el intenso frío, aunque había ido preparado, seguía sintiéndolo, aunque podía soportarlo. Sin embargo, Cossack notó el cambio en su tez y pensó que lo mejor era terminar lo más rápido posible para llevarlo a una habitación cálida. Bon le aseguró que estaba bien y que podía resistirlo, pero para Cossack una enfermedad era algo grave y pondría su vida en peligro. Bon se preguntaba dónde quedaba la obediencia absoluta en todo eso. En ese momento recibió una llamada de Jeon, preguntando si ya había conquistado el piso 12, a lo que él afirmó, aclarando que el 13 podría ser complicado. Aunque Cossack entendía que ya se encontraban en un lugar más cálido, Bon disolvió la invocación en ese instante, pues no permitiría que alguien que desobedecía órdenes se relajara tranquilamente. En el piso 13 debían atravesar diversas trampas, por lo que Cossack intentó cargar a Bon, ya que existían demasiadas variables para que resultara herido. De esa manera cruzaron los mecanismos con rapidez y lograron completar el nivel. En el piso 14, como los murciélagos podían dañar a su invocador, Cossack acabó con ellos de inmediato. Bon aceptó lo que tuviera que suceder de ahí en adelante, y gracias a la venta de sus piedras mágicas ganó cerca de 3 millones de wons. Además, su pago como jugador era de 2 millones, y con las recompensas de los últimos 3 pisos alcanzó un total aproximado de 2 millones y medio. Para Bon era sorprendente que en 14 días hubiera ganado más de 7 millones.
sin demasiados problemas podría llegar hasta el piso 20, ya que en esos niveles las piedras mágicas pesaban al menos 2 kilogramos y, al venderlas en la oficina, obtendría 1 millón de wons diarios, sin comisiones ni impuestos. Era un ingreso constante, una vida equivalente a un salario mensual de 30 millones, algo que ya comenzaba a imaginar. Sin embargo, al día siguiente Cossack se preguntaba cómo era posible que, pese a haber desobedecido órdenes, recibiera una calificación de 5 estrellas, sin saber siquiera qué hacer consigo mismo. Aún así, Bond quiso que a partir del piso 15 avanzaran con comodidad y decidió no decir nada sobre ir más despacio, sobre todo porque la oficina ya sabía lo necesario y no había nada más que ocultar. Además, pensó que al conquistar ese piso y obtener la insignia recibiría un beneficio especial, con altas probabilidades de que fuera algo útil, ya que mientras más acumulara, más seguro sería seguir escalando. Por ello le pidió a Cossack que se preparara. Al entrar al piso 15 debían derrotar a 20 goblins. Era la primera vez que Bond veía un monstruo humanoide, y además poseían inteligencia, por lo que incluso con información previa se volvían difíciles de enfrentar. Cossack le recomendó atraer la atención de las criaturas mientras Bond permanecía escondido, ya que eran bastante astutas y él podía eliminarlas de un solo golpe gracias a su sigilo. Bond lo consideró una locura, pues notó que los goblins ni siquiera percibían cuando eran derrotados. Gracias a eso, el piso 15 fue conquistado, obteniendo las mismas recompensas de siempre. Una vez de regreso en la habitación, Bond abrió su inventario y comprobó que con ese último piso había conseguido un total de 15 insignias de platino. El sistema, por supuesto, le otorgaría una recompensa especial por ese logro. Recordó que con 5 insignias mejoraron sus atributos y que al llegar a 10 obtuvo la ventaja de copiar una habilidad, por lo que ahora se preguntaba qué clase de beneficio recibiría en esta ocasión. Le concedieron un objeto que resultó ser un kit de escudo de energía. Su efecto consistía en absorber daño para proteger al usuario, pero desaparecía una vez que alcanzaba cierto límite, teniendo un tiempo de recarga de 5 horas. Bond notó que era casi como portar una armadura completa y, al revisar su descripción, se dio cuenta de que no especificaba que solo pudiera utilizarse dentro de la torre. Para su fortuna, tal como pensó, podía usarse también fuera de ella. Aún así, se preguntaba cuánto podría vender ese objeto en el mercado, ya que existía la posibilidad de venderlo y dejar de escalar la torre. Sin embargo, se negó a hacerlo, pues si continuaban subiendo podría obtener recompensas mejores. Por ello quiso saber, a través de Cossack, si era posible conseguir un rango S++ en el piso 16, aunque no estaba seguro de que pudiera lograrse. Eso dejó a Bond algo confundido sobre qué hacer y si realmente debía vender el nuevo objeto que había obtenido. Mientras tanto, en la agencia el director Park se preguntaba cuánto tiempo había pasado desde que se detuvieron los anuncios. Sus subordinados mencionaron que el jugador se había quedado atascado en el piso 15. El director maldijo la situación, preguntándose cómo podían haberle dado un talento innato a alguien tan tímido. Jeon, por su parte, sabía que a partir del piso 16 la dificultad aumentaba considerablemente y pensaba que aquel jugador no debía haber abandonado su estrategia, sino que simplemente necesitaban esperar un poco más. En ese momento, Jeon notó que tenía un mensaje de Bond informando que se dirigía a la agencia de despertados, ya que quería usar la tienda de jugadores. Eso hizo que todos pensaran que quizá había estado repitiendo el piso 15 para reunir fondos y comprar objetos. Para Jeon, esa suposición tenía sentido, ya que Bond no parecía tener mucho dinero. El director se sintió algo avergonzado por haberlo criticado y le encomendó a Jeon que, cuando Bond llegara, le ofreciera cualquier objeto que deseara a un buen precio. Retrocediendo 15 días, Cossack no podía creer lo que había escuchado de Bond. Aunque el chico le había pedido que lo apuñalara, el asesino se negó y prefirió sugerir que lo golpeara. En realidad, Bond solo quería comprobar cómo funcionaba el escudo. Aún así, Cossack se negó rotundamente, lo que llevó a Bond a intentarlo por su cuenta. Al hacerlo, se preguntó por qué el escudo no había funcionado, aunque tuvo la fortuna de contar con una poción de curación a la mano. Cossack le pidió que no volviera a intentarlo, pero Bond le aseguró que no sería así y le pidió que regresara a la casa para terminar el nivel. Cossack se marchó con rapidez y Bond sabía que tardaría alrededor de 10 minutos, por lo que aprovechó ese tiempo para practicar sus habilidades.
Al utilizar paso de sombra, sintió como su cuerpo comenzaba a moverse con mayor soltura. En ese momento comprendió la sensación y entendió por qué Cossack le había recomendado aprender esa habilidad primero, ya que le permitía desplazarse con libertad y escapar con facilidad. Sin embargo, tuvo la mala suerte de encontrarse con un goblin que se estaba escondiendo de Cossack para evitarlo. El monstruo se abalanzó contra él, lo que provocó que Von activara el escudo, el cual esta vez funcionó correctamente. Preso del terror, terminó pateando al goblin. Cossack vio al goblin salir volando y elogió a Von, comentando que parecía jugar bien al fútbol. Al darse cuenta de que su invocador estaba cerca, le preguntó si se encontraba bien y quiso saber cómo era posible que intentara luchar contra un goblin, revisando si estaba herido. Von afirmó que estaba bien, pero Cossack comenzó a reprenderlo, recordándole que había dicho que no debía ser valiente y que tenía que priorizar su vida. Aún así, Von sabía que durante 2 semanas había estado repitiendo el piso 15 para acostumbrarse a su habilidad, mientras las piedras mágicas se acumulaban hasta generar 11 millones de wands. Cuando llamó al jefe Jeon, le preguntó si podía visitar la tienda de jugadores por su cuenta, pero Jeon insistió en que alguien iría por él, ya que ese era un beneficio destinado incluso a los jugadores generales. Una vez que Von llegó en la limusina que fue por él, Jeon le dio la bienvenida a la agencia. Ese trato especial hizo que Von sintiera que lo estaban tratando como un VIP, pero gracias a que su información ya estaba registrada en el sistema, Jeon le mencionó que de ahora en adelante podía utilizar la tienda sin necesidad de llamar. Aunque se ofreció a guiarlo, el chico solo quiso echar un vistazo. Aún así, entró a la tienda de jugadores. Sabía que era un taller exclusivo para ellos y que las instalaciones eran bastante lujosas. Aunque no vio a ningún cliente, le llamó la atención si tenían ítems raros a la venta, pues por el momento quería vender las piedras mágicas. Aunque efectivamente le darían 11 millones por todo, Von decidió usar ese dinero en el mismo lugar para comprar algunas cosas. Para entonces ya se sentía agotado por todo el trato especial que le estaban dando y solo esperaba regresar a su casa. Aún así, el director le preguntó al jefe Jeon si aquel jugador había comprado algo. Jeon afirmó que solo estaba echando un vistazo y que ya habían anunciado a los jugadores que la tienda estaría cerrada ese día. Además, dio instrucciones a los empleados para que vendieran los artículos con un 90% de descuento, pues sabía que si le ofrecían algo gratis, probablemente lo rechazaría. Una vez que Von regresó a su casa, compró una masa de adamantino por 2 millones y unas botas de cuero de basilisco por 3 millones. Para él resultaba extraño, ya que había visto que esos ítems se vendían normalmente en 20 o 30 millones, así que supuso que Jeon estaba tramando algo, sobre todo porque incluso había ido a recibirlo personalmente. Sin importar cuánto lo pensara, sabía que se trataba de un trato especial. Aunque había encontrado buenos objetos, el hecho de que toda su defensa se resolviera gracias a su habilidad hacía que todo marchara bien, apoyado por la armadura, el escudo de energía y la ventaja especial. Aunque ya había empezado a escalar la torre, decidió no ser codicioso. Sin embargo, al ver que incluso el sistema le estaba dando un trato especial, la codicia comenzó a ganar terreno. Al día siguiente invocó a Cossack, quien pensaba que repetirían el piso 15, pero Von no negó, pues ahora quería ir al piso 16. Sobre todo porque el tiempo de recasteo para invocar a alguien nuevo ya había pasado, así que era el momento de llamar a otro. Por ello se preparó para la invocación aleatoria, pero frente a ellos comenzó a aparecer la nueva invocación, la cual creció tanto que incluso atravesó el techo de la casa, haciendo que Von se preguntara qué había invocado, ya que incluso el depósito de su hogar quedó comprometido en ese instante. Aún así, aquel hombre no solo era grande, sino también increíblemente robusto, casi como si fuera un tanque andante. Von llegó a preguntarse si era un humano o un monstruo, pero Cossack terminó pateando al nuevo invocado, esperando que se sentara. Debido a la forma en que Cossack lo trataba, Von se preguntó si se conocían, pero ante todos los golpes aquel hombre apenas sentía cosquillas. Para Cossack era un reto, incluso pensó en comprobar si sería lo mismo al cortarle la cabeza, pero antes de que hiciera algo, Von lo detuvo, pues para él ya era suficiente tener el techo destruido. Aún así, quería que Cossack se alejara para poder hablar con él, pero el asesino mencionó que aquel nuevo era bastante famoso, con el rumor de que era un tonto que ni siquiera conocía los 3 principios. No obstante, cuando el gigante intentó decirlos, los cambió por completo e incluso no recordaba bien para qué servían. Cossack quiso que lo enviaran a un lugar donde los invocados no podían salir durante 100 días,
pero Bon, al revisar sus estadísticas, notó que se trataba de un bárbaro ingenuo de la tribu de la Gran Pradera. Aunque era de rango raro, Bon sabía que ese era el grado más bajo y le dio algo de pena que le hubiera tocado, preguntándose si debía esperar un mes para poder invocar a otro. Aún así, decidió preguntarle al hombre si recordaba su nombre, si sabía para qué había sido invocado o algo sobre la torre, pero el bárbaro no recordaba nada o simplemente no lo sabía. Por ello, Bon supuso que lo mejor sería revisar una explicación más detallada, así que nuevamente fue absorbido para ver sus recuerdos. Allí se encontró en un extenso prado, donde aquel bárbaro se mostraba maravillado con la naturaleza. Pero, a pesar de tener una gran inocencia, contaba con habilidades físicas dignas de primera clase, sin embargo, era demasiado torpe. Debido a ello, ni siquiera podía recordar su propio nombre. Finalmente, el guerrero bárbaro que cayó en la trampa del falso héroe fue utilizado como escudo de carne en la batalla contra la superbestia Hydra. Con su resistente cuerpo soportó el aliento de la Hydra y contraatacó, arrancando sus cuellos una y otra vez, sin darse cuenta de que su piel se estaba derritiendo, con el único pensamiento de proteger a sus compañeros. Al final, consumido por el aliento ácido acumulado, encontró la muerte en medio de las burlas de los compañeros a quienes había protegido. A Bon no le importaba que fuera un poco tonto, así que le dio la bienvenida a su equipo para subir la Torre Negra. Lo primero que hizo fue darle un nombre, diciendo que debía elegir entre Yamani y Goban. El bárbaro escogió Goban. Bon deseó que de ahora en adelante todo estuviera bien, mientras Goban confiaba plenamente en su invocador y haría lo que le pidiera. Por su parte, Bon esperaba que los tres fueran compañeros a partir de ese momento, aunque Cossack captó de inmediato la situación, pensando que sería un escudo de carne confiable y que incluso le enseñaría a ser una persona decente. Con eso, Bon quiso entrar lo más rápido posible al piso 16, aunque no pudo evitar pensar que un jugador de bajo nivel y tímido, un asesino desequilibrado y un escudo de carne bastante deficiente formaban un grupo que parecía puro caos. Aún así, tenían que intentarlo todo para que funcionara. Con eso entraron al piso 16 y, como se trataba de exploradores Goblin, Cossack le recomendó a Bon preparar su barrera y el paso sombrío para escapar, pues sus enemigos utilizaban agujas venenosas y no sabían cuándo aparecerían. Para mala suerte de Bon, no vio a un Goblin que le disparó un dardo, pero Cossack logró detenerlo a tiempo, ya que estaban siendo emboscados. Bon pudo ocultarse gracias a que Cossack bloqueó los ataques, aunque no esperaba que fueran más de 50, por lo que le pidió a Goban que avanzara para acabar con ellos. El gran bárbaro se lanzó por los aires para abalanzarse sobre el grupo de goblins, pero no se dio cuenta de que su enorme caída incluso salió disparando a Cossack. Bon sintió que estaba en una liga completamente distinta a la de Goban, pues este último, aunque era atacado, no recibía ningún daño. Tenía órdenes de acabar con todos sus enemigos, y Bon se preguntaba si realmente era un guerrero de rango raro, ya que parecía estar al nivel de un super raro o incluso superior. No podía creer que, solo por su mala memoria, tuviera una clasificación tan baja. Una vez que salieron, Goban se mostró fascinado con el pollo que le dieron, algo que para Bon era una recompensa por todos sus esfuerzos. Aún así, Goban no pudo evitar burlarse del asesino por ser débil ante el picante, pero sabía que su invocador era una buena persona, pues si le daba pollo, dedicaría toda su vida a él. Para Bon, eso no era nada comparado con el riesgo que ellos corrían, ya que gracias a ellos estaba logrando avanzar. Ese momento emotivo fue arruinado cuando Cossack golpeó al bárbaro, provocando que Bon lo reprendiera por su falta de respeto. Al día siguiente entraron al piso 17, pero en ese nivel Bon sintió que tenía una fuerza difícil de controlar. Sentía que la bestia salvaje dentro de él estaba despertando, al punto de querer participar en la batalla, aunque tanto Cossack como Goban irían al frente mientras él se mantenía a salvo. En el piso 17 tendrían que derrotar a 30 goblins guerreros, pero Bon sabía que, por los videos de estrategias de otros jugadores, la sensación de presión era muy distinta al verlo en persona, ya que la unidad de goblins contaba con al menos 90 miembros. Además, eran monstruos con gran capacidad estratégica y habilidad, algo que ya había visto en un video de un estratega antes de entrar. Si aparecía la unidad de guerreros goblin, primero debían retroceder a la zona segura y esperar un momento antes de regresar, ya que las tropas se dispersarían y patrullarían en grupos de 3. Atrayendo a 3 a la vez sin alertar a los demás, repitiendo el proceso y cazándolos, podrían avanzar. Era una estrategia implementada desde hacía mucho tiempo, pero Bon no necesitaba nada de eso. Por ello, le encomendó a Goban que acabara con todos, pues ahora que lo tenía a su lado, subir al piso 20 o más arriba sería sencillo. En ese momento, estaba más interesado en descubrir cuál sería su próximo beneficio máximo.